Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carol Vanessa de aquí del canal VideoCraft y el día de hoy te voy a hablar acerca de mi experiencia como emigrante. Sí, yo soy emigrante, yo soy venezolana y actualmente estoy viviendo aquí en Portugal. Para que sepan un poco más o menos de mi vida personal, porque obviamente al crearte un canal en YouTube ya tu vida personal es un poco más pública. Estoy casada, mi esposo y yo nos conocimos en Venezuela, en mi país natal, en el mismo pueblo. Su familia materna es de allá de mi pueblo en Venezuela y toda mi familia es de allá obviamente, y su familia paterna es de aquí de Portugal. Cuando nosotros decidimos venirnos a Portugal, ya nosotros vivíamos allá en Venezuela juntos, ya nosotros nos habíamos ido a un apartamento juntos, alquilábamos allá y trabajábamos allá juntos. Más o menos tenía yo 18, iba a cumplir 19 años y él tenía 19 años, él es un año mayor que yo. La verdad es que independizarse en Venezuela actualmente es súper difícil. En el momento en el que yo me mudé con él era difícil, el dinero no daba para tanto, pero todavía se podía hacer, se podía alquilar un apartamento con el dinero que se ganaba en aquel entonces, pero no te podrías dar otros lujos como lo era ganar un dinero y juntar para comprarte un carro. No se podía ir de viaje, unas vacaciones o un fin de semana a cualquier ciudad cerca, no se podía hacer eso porque era súper caro. Teníamos pocas opciones, o era comer, o era salir, o era vestir, o era X. Era siempre una sola cosa, estábamos limitados en ese aspecto. Y cuando estamos jóvenes, comenzando una vida independiente, siempre lo que queremos es trabajar para ganar nuestro dinero, reunir, juntar, ir creciendo como personas, tanto en lo personal como en conjunto como en familia. Y la verdad es que ya es súper complicado eso, comprar nuestras cosas en nuestra casa es un poco difícil. Y en aquel tiempo no era tan difícil como lo es ahora. Ahora está súper peor, la situación cada vez se ha puesto peor. Gracias a esa situación que pasábamos, que ya no teníamos muchas opciones, Luis Fernando decidió contactar a su familia paterna aquí, sus abuelos. Planteó la situación que estábamos pasando, los abuelos decidieron ayudarnos. La verdad es que estoy súper agradecida con ellos, siempre les voy a estar agradecida porque gracias a ellos es que nosotros comenzamos una vida independiente aquí en Portugal. Siempre han estado ahí desde el minuto 1 hasta el minuto 20 para ayudarnos en todo. Eso es muy bueno. Cuando vas a emigrar es muy bueno tener a alguien ya en el país donde vas a ir que te apoye, que te oriente, porque no es lo mismo llegar solo que llegar ya con la vida un poco más orientada, que te digan los sitios donde puedes ir a buscar trabajo, que te ayuden tanto para ponerte un plato de comida en la mesa cuando tú no tienes trabajo ni tienes un céntimo en la cuenta. Eso la verdad ayuda muchísimo. Yo ahora les voy a contar un poco de cómo ha sido mi experiencia, porque cada quien tiene su experiencia y no es lo mismo llegar a un país donde tienes ayuda que llegar solo. Entonces yo quiero tratar de orientar más a esas personas que emigran a Portugal solas, sin nada, porque he visto en muchos grupos, en muchos foros que siempre están comentando y pidiendo información acerca de cómo es llegar, si voy con mi hijo en Portugal es fácil conseguir trabajo y todo ese poco de preguntas que quizá no tienen a alguien que los oriente, o simplemente en internet consiguen siempre más de lo mismo, más de las mismas respuestas. La verdad es que la calidad de vida en Portugal, a mí en particular y a mi esposo nos gusta, porque a pesar de ser un país donde todo el mundo dice que la están pasando mal, en parte no es así. En realidad Portugal creo que lo que tiene es que el salario mínimo es un poco bajo, pero compensa que las cosas en el supermercado y ciertas cosas son baratas también, son muy baratas. Es decir, que con tu sueldo te da para hacer muchas cosas si lo sabes administrar muy bien, si vas a los supermercados a buscar las promociones. Por lo menos una persona que viene sola, que no tiene a nadie, se tiene que limitar a ciertos gastos. Y lo que recomiendo para una persona que viene sola a empezar una vida de cero, que quiere conseguir trabajo, si vienen acá a Portugal, cojan una muy buena ciudad. No vayan a escoger pueblos, no se vayan a meter en lugares pequeños porque es más difícil conseguir trabajo. Creo que en todos los países es lo mismo, pero aquí de verdad que es muy difícil conseguir trabajo en pueblos. O sea, nada mejor que irse a una ciudad. Sé que al principio van a ver que es un poco caro, pero cuando consigan un trabajo y consigan una habitación al principio, porque obviamente no se puede llegar a un país nuevo queriendo pagar un alquiler muy caro, no se puede hacer eso, es imposible.
que lleguen aquí con la mentalidad de que van a cobrar un salario mínimo y eso les va a dar para pagar un apartamento, un buen apartamento, y aparte los gastos de transporte, de comida, de luz, de agua, porque muchas veces los apartamentos no incluyen en el alquiler la luz y el agua, entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Y ahorrar muchísimo en lo máximo que puedan la luz y el agua, porque si son ustedes solos, es recomendable que ahorren en todo, tanto en comida como en luz y agua y en transporte. Muchas personas siempre recomiendan Madeira, vengan a la isla de Madeira. La verdad es que en Madeira he oído que hay la mayor concentración de venezolanos. No tengo certeza de eso, pero sí dicen mucho eso. También en Aveiro y en la ciudad de Porto. Porto es una ciudad increíble, la verdad es que a mí me gusta muchísimo Porto. La verdad es que muchos también escogen Porto. En Porto también hay una cantidad más o menos grande de venezolanos. Aveiro, Braga, Porto, Madeira, es las ciudades donde más escucho que hay. Normalmente esas son las ciudades que escogen, pero hay muchísimas más ciudades aquí en Portugal donde pueden escoger para vivir. Ya después que tengan el destino ya escogido, lo otro es empezar a buscar habitaciones. Pueden meterse en OLX Portugal, en grupos de Facebook de compra y ventas de apartamentos. Hay muchos grupos en Facebook donde se pueden meter para comunicarse con otros venezolanos y que les echen una ayuda. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. La verdad es que yo, mientras pueda ayudar a mis paisanos, siempre lo voy a hacer. Siempre traten de buscar en esos apartamentos donde alquilan habitaciones en el mismo apartamento. La desventaja es que van a tener que utilizar el mismo baño, la misma cocina que las otras personas que alquilan en esos mismos cuartos, pero cuando estás comenzando, creo que lo menos que te tiene que preocupar es el sitio donde vas a vivir, sino encontrar un trabajo y que empieces a trabajar. La manera de legalizarte aquí en Portugal hay varias. La manera en la que yo me legalicé fue casándome con mi esposo, porque él tiene la nacionalidad portuguesa, es ya de aquí, es natal de aquí, y esa fue la manera más rápida de yo estar legal aquí. Entonces hicimos eso, nos casamos, esperamos un tiempo, porque la verdad es que legalizarte de la manera que lo hagas siempre va a tardar. Incluso conozco a personas que tienen más de 5 años viviendo aquí en Portugal y aún así no han logrado legalizarse. Eso es relativo. Hay que tener súper suerte. Yo me considero afortunada de poder haber tramitado mis papeles rápido y que todo haya salido rápido. La verdad es que soy muy afortunada en ese aspecto. Otra cosa que también les recomendaría aquí en Portugal es ahorren muchísimo en comida en el mercado. En los supermercados aquí se puede ahorrar muchísimo en comida. Cuando nosotros llegamos aquí a Portugal estábamos un poco descoordinados en eso del supermercado. Yo soy una persona que me gusta muchísimo ir al mercado sola y comprar con calma. No me gusta que nadie, incluso a veces ni me gusta ir con mi esposo a comprar, porque me gusta escoger con calma, ver mis cosas, no me gusta que me apuren, nada de eso. Entonces, al principio cuando fuimos Luis Fernando nunca vivió aquí solo, siempre vivió con sus padres. Cuando Luis Fernando vivía aquí nunca fue una persona independiente, siempre dependía de sus padres, vivía en su casa. Por ende, nunca hacía un mercado, nunca era él que pagaba las cuentas en el mercado, entonces se le hizo hasta él mismo un poquito más difícil. Cuando una mantequilla en 3 euros la podíamos comprar en 1 euro o en menos, entonces ahí es donde nos damos cuenta en la factura que te pudiste haber ahorrado mucho dinero en compras en el mercado. Comprando marca blanca, obviamente. Eso al principio sí nos pasamos un poco, pero ya después con el tiempo fuimos viendo más las promociones de las cosas y sí nos ahorramos en el mercado. Lo que nos ahorramos en el mercado lo disfrutábamos en la calle, es decir, todo el dinero que nos ahorrábamos comprando en el mercado podíamos salir a una ciudad, conocer una nueva ciudad, ir al cine o X. O sea, podíamos hacer mucho con ese dinero que nos ahorrábamos. No era algo que nos íbamos a ahorrar para nada, porque valía la pena ahorrar. Y el idioma es el portugués. Al principio también se les va a hacer un poco difícil hablar el portugués, entenderlo, a pesar de que es un idioma muy fácil de aprender. Por lo menos para mí se me hizo un poco fácil aprenderlo. No sé si era porque yo estaba conviviendo todos los días con la abuela de Luis, convivía con personas muy frecuentemente. Entonces yo creo que siempre digo que la manera para aprender el portugués no es en cursos online, no es leyendo ni nada por el estilo, sino hablándolo, sino equivocándote en las palabras siempre que alguien te corrija. Por lo menos en mi caso fue así. Yo siempre digo que gracias a la abuela de Luis fue que aprendí el portugués. Ella hablaba conmigo todos los días, cuando yo no entendía algo me lo explicaba, siempre con mucha paciencia. Y de esa manera yo empecé a hablarlo más y perdí el miedo, porque cuando llegas a un país donde no se habla el español y empiezas a hablar ese idioma,
Creo que el principal miedo es como que el nervio de decir una palabra mal y que los demás se burlen. Nunca tienes que tener ese miedo, siempre tienes que tratar de hablarlo, así las palabras las digas mal, dilas, y que alguien te corrija, si se rían, no importa, porque al final va a valer la pena aprender el idioma. En otro lado, cuando llegues a otro lado, ya sabiendo hablar el portugués, eso es muy bueno, saber idiomas siempre es muy bueno. Y el inglés en especial te lo piden muchísimo aquí en este país para trabajar en cualquier lado. Si sabes hablar inglés, es muy bueno para trabajar en restaurantes en ciudades turísticas como lo es Porto. Otros idiomas aparte del portugués, por lo menos el español e inglés. Si sabes portugués, español, inglés y francés, que son unos idiomas que siempre piden muchísimo aquí, la verdad es que vas a tener muchas puertas abiertas. Y esa es la mejor manera de aprenderlo, es empezando a hablarlo aquí sin miedo a equivocarte. Después que sepas hablar el portugués, entonces las cosas se te van a facilitar muchísimo. La verdad es que yo todavía no he conocido al primer venezolano que hable el portugués de una manera que no parezca que es venezolano. Ese acento portugués siempre van a tener ese tumbado de Venezuela, y la verdad es que no hay problema en eso. Con tal que las otras personas te entiendan lo que tú estás diciendo, está todo bien, no importa, no necesitas hablar tan exclusivamente el portugués de esa manera que ellos hablan, simplemente trata de hacer lo mejor que tú puedas y que los demás te entiendan. Con respecto al transporte público, si vives en ciudades grandes, no vas a tener mucho problema con el transporte público, porque transporte público vas a encontrar en todos lados, autocarro, Uber, tren, metro, vas a encontrar mucho transporte público, así que no te tienes que preocupar por comprar un carro, pero la verdad es que siempre es importante tener un carro. Por lo menos Luis y yo tenemos nuestro propio carro y es el que nos lleva a todos lados, pero nosotros necesitamos un carro, creo que por obligación, porque vivimos en un pueblo súper pequeño donde el transporte público es escaso y es complicado. Para ir a otros sitios siempre tenemos que tener nuestro carro. La gasolina obviamente en todos los países que no sea Venezuela siempre fue más cara. Aquí la gasolina es bastante cara, es que se gasta mucha gasolina y nosotros particularmente nos gusta salir mucho y gastamos un poco de gasolina, entonces tratamos de ahorrar en otras cosas para que compense a fin de mes, es decir, tratamos de ahorrar en el supermercado para que a fin de mes el golpe de la gasolina no sea tan cara, pero sin dejar de comer lo que nos gusta. Por lo menos las cosas de marca blanca, por lo menos la mantequilla, el arroz, el espagueti, esas cosas son mucho más baratas en marca blanca, pero hay ciertos arroces que a mí no me gustan y los compro caros. No me importa que sea más caro, porque ahorres tienes que dejar de darte tus gustos. Puedes ahorrar dándote tus gustos en la misma, solo no compres todo por comprarlo y no vayas por lo menos a comprar una mayonesa que sabes que no hay mucha diferencia entre la más cara y la más barata. Compras la más cara porque es la primera que ves. Simplemente date tu tiempo de comprar en el mercado, anda al mercado, ve las cosas, las promociones. Hay muchas promociones aquí de donde escoger, pero sin llegar a ser un poco extremo. Por lo menos yo pienso de esa manera, Luis también piensa de esa manera, y es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Por lo menos nosotros nunca nos puede faltar el pan harina en casa, entonces el pan harina es un poco caro, nosotros siempre lo compramos en el Corte Inglés, en Continente. Bueno, siempre salen caras. El plátano, por lo menos a mí me gusta mucho comer tajadas, plátano frito, tostón, y en eso no me cohíbo de comprar mis cosas que me gustan. Es eso, en el mercado pueden hacer muy, muy buenos ahorros si se ponen a ver bien las promociones. Con respecto a los electrodomésticos y las cosas, también son muy comprables. Creo que lo más caro aquí son las secadoras, las lavadoras y esas cosas, pero que si la licuadora, la vara mágica para licuar, el microondas, ese tipo de cosas pequeñas yo las hallo accesibles. No es una cosa que una sola persona pueda comprar fácilmente teniendo un solo ordenado, un solo salario mínimo, tenga esa persona que pagar alquiler y aparte tenga familia en Venezuela que mantener. Por lo menos hay padres que emigran y dejan a su familia allá, su esposa e hijos, y salen y no pueden empezar a comprar sus electrodomésticos así. Eso ya con el tiempo se va viendo, eso es tanto en Portugal como en otros países. Ya con el tiempo pueden ir reuniendo y comprando sus cosas. Lo principal es tener siempre comida para subsistir, los gastos básicos de transporte, comida y eso, y obviamente para mandarle a su familia, porque la gente sale con el objetivo de ayudar a su familia en Venezuela, porque de verdad es que la situación está súper complicada ya. Bien, hay personas que salen
Como ya dije, en mi caso, tenemos nuestra ayuda y eso. Pero igual nos gusta siempre tener nuestras cosas por nuestra propia voluntad. No es necesario estar siempre a la espera de otra persona para que nos dé nuestras cosas, no. Es que Portugal es un país muy bonito para vivir así de por vida. No les digo que me quedaría aquí viviendo de por vida, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar y nos guste otro país, o de repente probemos suerte en otra parte y nos guste. Portugal para emigrar es un país bonito y simplemente es cuestión de suerte y de tener muchas ganas de trabajar, porque llegar a un país sin familia, solo, y aparte no querer trabajar es algo que no es emigrar si no tienes ganas de trabajar. Afuera se tiene que trabajar sí o sí para poder subsistir. Si no tienes otra manera de hacerlo, trabaja, siempre con buena voluntad, siempre con buena cara. Aquí en Portugal también te vas a encontrar gente muy mala, como te vas a encontrar gente muy buena. Yo me he encontrado gente de todo tipo, la verdad, como en mi país, como en todos los países hay personas malas, personas buenas. Así que no pienses que llegas a Portugal, llegas a tu primer día de trabajo y te van a gritar, y no te puedes sentir mal por eso, porque simplemente cuando uno llega a otro país se siente más sensible. Yo lo veo desde esa manera. Uno está más sensible, más susceptible, todo le afecta, estás acabando de dejar a tu familia y quizás a los primeros meses no veas eso, las primeras semanas no sientas la falta y sientas que estás de vacaciones, como me pasó a mí y como les pasa a muchos. Pero la realidad es que no estás de vacaciones, estás en un país donde tienes que darle frente a todo, siempre con la mentalidad de que al final vas a recibir tu pago y con ese pago puedes hacer algo. Hombre, si eres mujer, si tienes familia aquí o si no tienes familia aquí, siempre lucha por tus sueños y trázate metas y cúmplelas, y siempre con mucha buena vibra en el corazón. Y a pesar de que es muy triste para nosotros el haber emigrado, siempre sacarle el lado bueno a todo. Espero que les haya servido de algo el video. Si tienen alguna duda acerca de este país o quieren que les haga un video, no duden en dejar comentarios aquí abajo acerca de alguna pregunta que tengan aquí, cómo legalizarse. Yo no toqué a profundidad esos temas porque simplemente quise contar un poco de mi experiencia en este país, pero si tú tienes alguna duda puedes dejármelo en los comentarios y yo con gusto te lo responderé. Nos vemos en la próxima. Chao.